Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el mundo. Este es el segundo vídeo, que es la continuación del trabajo que se hizo en Roma y en Vaticano. Pero antes de entrar en materia, pues quiero haceros algunos comentarios, que bien es cierto que en el primer vídeo no dejé muy claro pues ni el tipo de trabajo, ni un poco la naturaleza por la cual nos estábamos moviendo. Es cierto, no lo comenté. Quizás ahí podría haber dejado más información, pero había una intención en la cual pues os participo. Nosotros, cuando iniciamos el viaje, no teníamos tampoco tan claro cuál era el propósito que nos iba a llevar, pero sí teníamos claro que teníamos que hacerlo. Esa es una filosofía que me ha acompañado en muchos viajes y en muchos trabajos. Muchas veces se va revelando sobre la marcha, ¿no? Y lo vas entendiendo. Y como este vídeo o este conjunto de 3 vídeos, pues iban a ser en 3 partes, no quería decirlo todo en la primera parte, quería simplemente pues dejarlo para una parte posterior. Ahora simplemente os adelanto que iniciamos este conjunto de trabajos sabiendo simplemente que teníamos que ir a recibir. Usamos un cristal muy potente, como os he dicho. Usamos un cristal que ya tenía información, así que no es tampoco de extrañar que algo también dimos a través de ese cristal o a través de nosotros, porque cuando vas a un lugar de estos, nosotros actuamos también de canal, ¿no? Así es como funciona. La naturaleza del trabajo, bien, pues la pienso revelar más claramente al final del tercer vídeo, ¿no? Para que tiene más sentido. Os puedo adelantar que lo que yo sabía cuando empecé el viaje, que es lo es justo que os comenté ahora, ¿no? Sabíamos que íbamos a 3 puntos de una importancia sustancial y a lo largo de la historia, ¿no? 3 puntos religiosos. Uno, pues la religión católica, por aquí decirlo, epicentro mundial de ello. El segundo punto, pues fue en su época el centro también del mundo, lo vais a ver en este vídeo, en cuanto a esa religión pagana. Y un tercer punto, que sería Estambul, donde ha habido pues distintas religiones, desde la cristiana hasta la islámica en el último momento. Bien, esto era lo que sabíamos y también sabíamos que teníamos que hacerlo. También sabíamos que se iban a revelar cosas sobre la marcha y efectivamente se revelaron y se unieron los trabajos. Bueno, quizás no sea muy aclaratorio, pero os pido un poquito de paciencia porque lo tendréis más claro en el tercer vídeo que haré. Y además os digo que fue exactamente como lo vivimos, ¿no? En el tercer punto entendimos como muchas cosas y pudimos ver por qué nos habíamos ido desplazando por aquellos lugares anteriormente. Bueno, pues voy a entrar un poco en materia. Salimos de Roma y llegamos ese día a Atenas. En Atenas, pues nuestro paso fue bastante breve, pero sí quisimos aprovechar las horas que estuvimos ahí para pasearnos por lo que es el entorno de la Acrópolis, la antigua ciudad, la zona elevada de Atenas, para sentir un poco ese contacto ancestral y de paso darnos cuenta de la importancia que tiene el árbol del olivo en esa cultura. Así que cogimos unas pequeñas ramitas de olivo, con el permiso de los dioses, hicimos una especie de corona que nos la llevamos como una ofrenda que queríamos entregar a ese oráculo de Delfos al que nos encaminábamos. Cuando ya estábamos en ruta hacia Delfos, enseguida nos dimos cuenta de que teníamos un protagonista al que tener muy presente, y no es otro que el famoso Monte Parnaso. Monte Parnaso, ese enorme monte gigantesco que tiene una silueta que impone un respeto. Entiendes cuando te vas acercando a él por qué el oráculo de Delfos está ubicado en esa plaza. Primero deciros que de todo lo que más me impactó en la zona del oráculo de Delfos no fueron ni mucho menos las historias ni los restos arqueológicos, sino fue realmente el Monte Parnaso y, sobre todo, el agua que brotaba de su interior, ¿no? Estas son las cosas que yo destacaría de nuestro paso por la zona del Monte Parnaso y del oráculo de Delfos. Bueno, es cierto que el oráculo de Delfos en su momento fue el oráculo más importante de la Grecia antigua y durante muchísimos siglos fue un referente en todo el mundo conocido de esa época, ¿no?
El oráculo de Delfos estaba inicialmente consagrado a la diosa Gaia. La palabra Delfos proviene de la palabra griega arcaica Delphis, que quiere decir útero. Es clarísimamente una referencia a que era como el útero de la humanidad, ese lugar donde se hacía un culto clarísimamente a la diosa. Y de hecho la leyenda nos cuenta que un hijo de la diosa Gaia era la serpiente Pitón. De aquí que la palabra pitonisa era la mujer elegida para leer el oráculo. Según cuenta la leyenda, llegó Apolo un día y pues la mató de un flechazo, y a partir de ese día pues el culto se hizo al dios Apolo. Bueno, esto no es más que un reflejo de las disputas entre pues un culto matriarcal y un culto patriarcal, ¿no? Como un cambio, digamos, en el panteón de dioses que ha ocurrido pues en muchos lugares de la historia. Bueno, en este caso no es una excepción. Sí me quedaría con la información sobre esa utilidad que daban todas las pitonisas al agua, ¿no? El agua era como una necesidad para un ritual, que todas tenían que pasar por esa fuente a la cual tenían que hacer sus abluciones, tenían que de alguna forma pues bañarse en la energía que brotaba del monte Parnaso, ¿no? Entonces el agua siempre ha estado presente, ¿no? Se pueden romper las leyendas, cambiar las historias, se puede tirar abajo un monumento, pero el agua que brota de la montaña pues sigue brotando y está ahí presente, y eso lo hemos podido constatar. De hecho, las historias y las leyendas están plagadas de referencias hacia el agua que brota del Parnaso, hacia la presencia de ninfas del agua y de musas que inspiraban a muchos artistas, y de semidioses y que por ahí daban vueltas. Y entonces te das cuenta que esa es la información con la que podemos hoy en día trabajar, ¿no? Con esa vinculación a esa naturaleza poderosa y presente. Pues bien, nos encontramos en la población de Arajova, paseando, esperando que llegase el día del trabajo, rodeados de una naturaleza muy, muy bonita, una temperatura mucho más agradable que la que había en Atenas, y rodeados también de muchos campos de olivos. Veíamos por todas partes valles cubiertos de olivos, y el sitio pues invitaba a descansar. Entonces ocurrió un hecho que sin duda dio la nota al trabajo de Grecia. Resulta que los dioses nos indicaron dónde teníamos que hacer el trabajo. Así como suena, pues sí, tengo que decir que, por raro que nos parezca, nos pareció una señal del cielo. Y nunca mejor dicho, porque paseando por la calle, en un momento dado, recuerdo que había nubes en ese momento, estaba nublado, pues un rayo de sol atravesó pues las nubes y cayó sobre una determinada zona del valle que había pues a unos kilómetros de donde estábamos. Bueno, pues nos estábamos observando que era una escena muy bonita, hasta el punto que yo decidí hacer una foto. Pero al mismo momento en que hacía la foto me di cuenta que no se trataba de una simple escena que presenciar para fotografía, sino que se trataba de una señal del cielo. Teníamos que acercarnos a ese lugar sí o sí. Entonces lo sentí con mucha fuerza y dije, vamos a ver si yo me estoy volviendo loco o es que estoy sintiendo que tengo que ir donde está cayendo el rayo ese de sol que se veía pues en medio de unos valles ahí de campos de olivos, ¿no? Entonces, nada, pues lo primero que hago es consultar en el mapa a ver si existe algún camino que me conduzca hasta ese lugar donde supuestamente caía ese rayo de sol. Pues sí, había una carretera y había un camino, aunque era un poco pues muy rústico, muy de tierra, y sí se podía llegar hasta ese punto. Así que eso fue lo que hicimos. No lo quise dejar para el día siguiente. Dije, hay que hacerlo hoy y hay que hacerlo ya. Nos montamos en el coche, salimos para allá corriendo, porque estaba ya anocheciendo, y nos empezamos a desplazar por un camino. Empezó siendo un camino estrecho, después se convirtió en un camino de tierra, hasta llegar a lo que era la parte baja de un valle, por donde circulaba una inmensa canal de agua. Resulta que ese es el agua que
alimenta nada más o menos que el monte Parnaso y que se utiliza para regar todos esos campos de olivos. Cuando llegamos a ese canal enorme, con un agua abundante, helada por cierto, tuvimos claro que teníamos que usar ese agua como una información que nos estaba entregando la montaña, ¿no? Entonces usamos nuestro cristal, bañamos el cristal en esas aguas y los sincronismos que se dieron también en ese momento fueron fantásticos, ¿no? Justamente el sol, su último rayo de sol que estaba pegando en ese momento, pues ya se escondió, ya no hubo más sol en todo el resto del día. Fue también el momento en el que sentimos que habíamos conseguido en el último instante pues recibir esa pequeña información del agua, pequeña, gran información, porque si de todo lo que había en ese lugar el agua estaba tan presente, pues naturalmente que teníamos que llevarnos algo del agua, y entonces había que ir a un sitio especial, y ese sitio especial fue nada más nada menos pues que el canal que surge, que brota del interior del monte Parnaso. Al día siguiente nos fuimos a los templos de Delfos, concretamente a la zona consagrada a la diosa Atenea. ¿Por qué nos decantamos por esa zona? Pues sencillamente la historia del antiguo culto a la diosa Gaia, una diosa maternal vinculada a la Madre Tierra, pues nos atraía mucho más. Caminamos por esas ruinas, estuvimos paseando, vimos que queda muy poco realmente de los templos. Han sido devastados a lo largo de la historia por todo tipo de catástrofes, tanto naturales como humanas, como guerras, como decisiones de gobernantes romanos, etcétera, etcétera, invasiones, bueno, de todo. En fin, lo que queda ahora pues es solamente una sombra pasajera de lo que realmente fue. Pero como os he dicho en muchas ocasiones, la verdadera fuerza está siempre escondida, está escondida más allá de las paredes, más allá del suelo, más allá de lo que uno ve. Entonces, como una forma de rendir un poco homenaje a ese pasado, al culto a la diosa madre, a la tierra, pues hicimos esa corona de ramas de olivo y la lanzamos pues a uno de los templos, ¿no? Como dándoles pues un deseo de que esa fuerza que existe y que está siempre ahí pues despierte, se active y en cierta manera vuelva pues a ser lo que debe ser. No siempre ha de ser rodeada de templos y esculturas, sino que vuelva a ser pues un lugar donde la fuerza pues no se esconda, sino que se muestre y se pueda usar para el beneficio de la humanidad. Como último paréntesis antes de concluir la parte de Grecia, quiero recalcar la importancia que tuvo Delfos y su oráculo para lo que fue la antigua Grecia, ¿no? Delfos fue considerado como el centro del mundo, como el ombligo del mundo. Según su leyenda, pues Zeus mandó volar 2 águilas desde un extremo opuesto del planeta, y allá donde se encontraron fue donde consideró que era el centro del mundo, y ese centro fue Delfos. Por eso se encontró la famosa piedra del ónfalos en Delfos, que es muy considerada como la piedra que simboliza ese centro del universo, ese lugar primordial. Y fijaros esa curiosa forma que tiene, como una cúpula, como si fuese una montaña, ¿no? También haciendo alusión a la montaña que emergió de las aguas, la primera tierra que surgió por encima de las aguas, ¿no? Bueno, pues con este pequeño apunte de historia, pues concluimos aquí el vídeo de Grecia, de Delfos, su oráculo y sus leyendas. Yo os invito a que leáis un poquito más todo lo que existe en cuanto a esa historia pasada y lejana, esas leyendas y esa mitología que siempre encierran una parte de verdad.
y que la hemos olvidado, ¿no? La hemos olvidado como si fuese un cuento, pero en realidad está más ligado a la verdad de nuestra historia y nuestro pasado de lo que nos imaginamos. Abandonamos Delfos y fuimos rumbo hacia el próximo lugar, que era Estambul, pero desde luego en esta partida no podíamos dejar de sentir la presencia imponente del Monte Parnaso, que vuelvo a recalcar que sigue allí y sigue allí con toda su fuerza y con toda su magia en su interior. Bueno, pues vamos a esperar que el próximo vídeo también sea la conclusión de este viaje tan interesante. Bueno, hasta pronto.